tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de Jueves Santo, correspondiente al 1 de abril del 2021. Dice la palabra de nuestro Señor: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Vamos a dar inicio ahí en sus lugares donde se encuentren con una oración personal acompañada de las notas del piano, que es el Salmo 423, Te amo Dios. A continuación les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 118, y vamos a tener la lectura nada más de los primeros 14 versículos. Yo lo voy a hacer, síganme ahí en sus lugares. Dice la palabra del Señor, Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites invocar tu nombre, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Te pedimos por este culto, Señor, que sea de agrado para ti, que lo recibas como una ofrenda grata, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros malos actos, principalmente nuestros malos pensamientos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre eterno, porque en esta semana recordamos que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por cada uno de nosotros. Él ya nos dejó en cero la deuda, Señor, ante ti, Padre eterno, a pesar de que ninguno de nosotros es digno, ni va a haber un solo digno en esta vida, Señor, para poder ser merecedor de
de tu gloria, Señor, pero te damos gracias por ese regalo inmerecido que tú nos has dado. Permítenos seguir recordando ese sacrificio, Señor, y que siempre lo tengamos presente, que la salvación no es por méritos propios, Señor, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya derramó su sangre en la cruz, Señor, pero que está con vida eterna junto a ti, Señor. Padre eterno, dale palabra a tu predicador, Señor, y danos el corazón dispuesto, Señor. Recibe todo este culto y estos cantos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Continuando, vamos a entonar el himno 357, himno 357, Sé tú mi visión. Vamos a tener otra lectura, la cual se encuentra ahí mismo en Salmo 118, pero ahora lo vamos a hacer del versículo 15 hasta terminar en el versículo 29. La palabra dice así: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas,
alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a entonar otro himno, el 458, himno 458, en memoria de mí. Buenas tardes, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 26, y vamos a dar lectura de los versículos 14 al 29. Mateo 26, del 14 al 29. Usted ya tiene la lectura lista. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12.
Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el día jueves. Este servicio que estamos haciendo corresponde al día jueves, y el tema del día jueves es el arresto de Jesús. Es el día en que el Señor Jesús es entregado por Judas, ya leímos el texto, y los alguaciles, los representantes del templo de los romanos, asisten a él, ¿no? para llevarlo preso y entonces empezar el juicio y comenzar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión de Jesús es importante a nuestra vida y vamos a tratar de meditar en ella, en la pasión de Cristo, un tanto hasta donde podamos, en el tiempo que tenemos del mensaje. Y bueno, a través de la pasión de Cristo nos podemos dar cuenta de cómo nos sirve a nosotros como cristianos, cómo podemos aplicar este sufrimiento de Jesús en nuestra vida para que nos siga fortaleciendo, ¿verdad? Así que bueno, estamos en el Jueves Santo, en el día que se entrega Jesús, ya lo dijimos. Y bueno, fue una noche antes de la crucifixión, ¿verdad? El Señor Jesús lo crucifican el día viernes. De esto nos va a hablar mañana el hermano Efrén Aro en la predicación de las 7 palabras. Y entonces el día jueves lo que ocurre es el arresto de Jesús, y en lo que pasa en el aposento alto, en donde ellos se reúnen para tomar la cena, ¿verdad? Ya también leímos el texto. Este hombre que es dueño de la casa, ¿verdad? También él entrega la posesión a Jesús para ser usada por él y por sus discípulos. Y en ese aposento alto, en el lugar en que se encuentra el Señor Jesús con sus 12 discípulos, con sus apóstoles, ahí te ocurren 2 cenas, ¿verdad? La cena es la preparación para la cena pascual, ya lo habíamos mencionado el día domingo, y la otra cena que ocurre es la institución de la Santa Cena del Señor. Entonces el Señor Jesús instituye la Santa Cena, una cena que a través de este momento va a ser para siempre, hasta que venga Jesús por segunda vez. Y bueno, tenemos que comentarlo, ¿verdad? La Cena del Señor, que nosotros celebramos determinado tiempo desde que Jesús la ha instituido, es la continuidad de la Pascua. Ya también hemos explicado lo que es la Pascua, y entonces Jesús ahora trae un pacto nuevo, un pacto diferente, ¿verdad?, para la iglesia, y la Pascua entonces pasa a ser obsoleta para la cristiandad, y pues ahora tenemos la Santa Cena. Era un sacramento importante para nosotros. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el sacramento. Y bueno, ya después de la cena del Señor, cantan himnos, salen hacia el huerto de Getsemaní, y ahí es en donde ocurre, ¿verdad?, después de la oración prolongada de Jesús, ocurre el arresto. Y bueno, la opinión que tenemos nosotros como cristianos de la Cena del Señor, llamada también el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesucristo,
el concepto que tenemos nosotros o la opinión que tenemos nosotros como cristianos es que es una acción santa. Eso es importante. Vamos a estar hablando un poquito de la Santa Cena, de la importancia de la Santa Cena como sacramento. Vamos a hablar también de los sufrimientos de Cristo y cómo apoderarnos de los sufrimientos de Cristo para que nuestra vida sea fortalecida. Ya había comentado esto último. Entonces, en primer lugar, sabemos, ¿verdad? O podemos opinar todos los cristianos de cualquier denominación que tome la Santa Cena, podemos decir que es una acción santa, porque es ordenada por Dios. Dios ordena esta acción santa para la iglesia, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, mediante cosas visibles, que es el pan y es el vino, los pone delante de nosotros, los puso delante de sus apóstoles y nos eleva, ¿verdad?, a cosas celestiales e invisibles. No es un rito solamente, no es ningún rito, mejor dicho, la Santa Cena. La Santa Cena no es un rito común y corriente en el cual puede participar cualquier persona, ¿verdad? Es decir, no tenemos el concepto católico romano nosotros como cristianos, como protestantes, como reformados. No tenemos el concepto en donde cualquier persona puede entrar y puede comulgar, ¿verdad? Les dan la hostia y todo el mundo sin saber quiénes son participan de la cena. No, la Biblia nos dice cosas distintas. Si notamos bien, o si hacemos una buena lectura de los 4 evangelios, nos damos cuenta, ¿verdad?, que ya mencionamos que el Jueves Santo hubo 2 cenas. La primera cena, lo vuelvo a decir porque es importante, es en cuanto a la preparación de la Pascua, ¿verdad?, el día de Independencia. Y ahí se encontraban los 12 apóstoles, todos. Judas también, porque ya leímos el texto. Pero después, cuando el Señor Jesús instituye la cena del Señor, su cena, cuando Él la instituye, entonces Judas ya no está, Judas ya salió, ¿verdad? Porque igual ya leímos, no lo dice Mateo, pero como digo, si hacemos una lectura de los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? En Juan, Marcos, que nos menciona que Judas salió antes de que el Señor haya instituido la Santa Cena. Entonces, lo que yo quiero decir es que en el momento de que nosotros como cristianos, como protestantes, como reformados, tenemos la celebración de la Cena del Señor, solamente quien debe participar de la Cena del Señor son aquellos que saben discernir el cuerpo del Señor. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da una explicación. Y bueno, primero se las da a los corintios, porque los corintios estaban tomando la Cena del Señor indignamente. Y no se refiere indignamente, bueno, también está incluido en que los corintios estaban practicando pecados. Sí, tiene que ver, pero cuando Pablo habla y dice que Corintio estaba tomando la Cena del Señor indignamente, se está refiriendo a que ellos no discernían quiénes eran los cristianos. Es decir, ellos estaban aceptando a toda la gente, igual que los católicos romanos aceptaban a cualquier gente que dijera que era cristiana, que creía en Cristo, que era seguidor de Pablo, de Apolos, pero que también tenía los conceptos de los griegos, la filosofía de los griegos. Es decir, tenían una mezcla y en Corintio no había ningún problema, es decir, la cena la compartían con todo el mundo. Y no es así, es la Cena del Señor, la Santa Cena, debe ser únicamente un banquete para la iglesia, solamente para la iglesia, solamente para la iglesia. Y entonces alguien puede preguntarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta quién es la iglesia? Cuando hacemos una profesión de fe, cuando estamos constantemente interesados en los asuntos de nuestra iglesia, cuando estamos involucrados en todos los servicios que tiene la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, estamos el día jueves, ¿verdad? Estamos viendo este evento importante que tuvo el Señor Jesucristo. Y bueno, lo que hace entonces, lo que hace Jesús, está alimentando espiritualmente también a su iglesia. En la preparación del banquete espiritual, es decir, de la Santa Cena, Jesús testificó que Él era el pan viviente.
Él dijo que Él era el pan de vida, con el que nuestras almas tenían que ser alimentadas. Esto es bien interesante y tiene mucho que ver, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo nosotros. Jesús dice, ¿verdad?, que Él es el pan de vida y que a través de los sacramentos, que son la Santa Cena y el bautismo, nosotros entonces como cristianos ratificamos nuestra fe. Vamos a decirlo de otra manera desde un inicio. Cuando alguien llega a la iglesia es convertido al cristianismo por el poder de la palabra. Bueno, quien hace esto lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo obra en la vida de la persona a través de la palabra. Este hombre o mujer oye la palabra y tiene fe. Romanos capítulo 10. Bueno, ya tiene fe. Ahora, lo que es importante y necesario para que esta fe sea conservada, sea mantenida, son los sacramentos. Los sacramentos que tenemos, que son el bautismo y la Santa Cena, nos sirven a nosotros como iglesia, como cristianos, porque la administración de los sacramentos es el evangelio visto, pues. Porque estamos nosotros viendo a través del bautismo cómo es que la gente, cómo es que el pueblo que estaba alejado del Señor, ahora él hace un pacto con el Señor y es involucrado al pueblo de Dios. Entonces, en la Santa Cena ocurre lo mismo, ¿verdad? La Santa Cena no es un rito, no es un rito mágico en donde a través del pan y del vino eso nos va a dar fuerza a nosotros. No, lo que nos da fuerza es el Espíritu Santo. Lo que tenemos cuando participamos de la Cena del Señor, los elementos pan y vino son solamente señales, nos señalan algo. ¿Qué es lo que nos señalan? El pacto que hizo Dios con la iglesia. Y al administrar esos elementos, nosotros estamos ratificando, confirmando que somos parte del pueblo de Dios. En Corintios no ocurría eso, por eso es que Pablo les dice, es importante que ustedes disciernen bien el cuerpo de Cristo. Y Pablo les dice, ¿verdad?, en Corintios, pruébese uno a sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? No solamente está diciendo que se pruebe uno en cuanto a los pecados, no, ese es un concepto católico romano y mucho cuidado con esto, hermano, porque a veces caemos en eso. Lo que estoy diciendo, estoy hablando de la teología reformada, porque somos reformados, somos cristianos, no somos católicos, no somos mormones, testigos de Jehová, somos cristianos de la fe reformada, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy diciendo es esto precisamente, cuando Pablo nos habla y nos dice, el que sabe discernir el cuerpo de Cristo, que participe de la Cena del Señor. Quien no sepa discernir el cuerpo de Cristo, que no participe. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo Pablo es que cuando sabemos discernir el cuerpo de Cristo, es que nosotros sabemos, entendemos que pertenecemos a la iglesia, que estamos dentro de un pacto que Dios hizo con Abraham hace cientos de años y que todavía el día de hoy está vigente para nosotros, y que nos apropiamos de las bendiciones que Cristo da en la cruz del Calvario, y Él nos pone su justicia a nosotros. O sea, es mucha información lo que nosotros tenemos de saber, que somos elegidos por el Señor. Esta es la información que debemos saber. ¿Dónde la encontramos? Romanos capítulo 8, ¿verdad? Ahí Pablo nos habla acerca de la cadena de salvación. Dice en Romanos capítulo 8, el Señor los escogió, el Señor los llamó, el Señor los justificó, el Señor los santificó. Es decir, es una cadena de salvación. Cuando nosotros como cristianos sabemos discernir esto, podemos participar de la cena del Señor. En la Pascua, eso es importante, en la Pascua, en el Antiguo Testamento, cuando empezaban los ritos de la Pascua, la celebración, para que no lo digamos todo, ¿verdad? Había una copa, el jefe de familia tomaba la copa, la bebía, hacía una oración, después comían alimentos amargos, después otra copa, después entonaban los himnos del 110 hasta el 118, y bueno, todos los pasos a seguir en la cena de la Pascua. Y había un elemento importante en la cena de la Pascua, que un niño tenía que preguntar al padre: Padre, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Y el padre tenía que responderle, ¿verdad? Es que el Señor Jehová con su fuerza nos sacó de Egipto y nos dio libertad, etcétera, etcétera. Entonces, ese niño que podía discernir
lo que estaba pasando con su pueblo, con él que era parte del pueblo, podía participar de la Pascua. ¿Por qué el día de hoy nosotros no incluimos a nuestros niños, verdad, en la cena del Señor? Está bien que que no se incluyan a los niños de 2, 3, 4 años, que aún no saben discernir. Entonces, cuando un niño en nuestra actualidad sabe discernir por qué y puede preguntar por qué este culto es diferente a los demás, por qué están los ancianos al frente, por qué pasan con charolas, por qué pasan con pan, con vino, por qué es diferente. Y cuando el padre le sabe explicar, los padres le saben explicar a este niño y el niño entiende lo que está haciendo, él puede participar. Es decir, no hay una edad para decir a los 9 años puedes participar, a los 14, no, sino cuando alguien sabe discernir. Y aquí entra una pregunta. Hay muchos adultos, 40, 50, 60 años, que no saben discernir cuál es el cuerpo de Cristo de acuerdo a nuestro concepto cristiano y participan de la cena del Señor. Por eso es importante, mucho cuidado con lo que estamos haciendo en nuestras iglesias, ¿verdad? Y aquí una pregunta importante, ¿verdad? Porque sabemos que los sacramentos, ya lo dijimos, los sacramentos nos ratifican el pacto en el cual estamos como iglesia. Los sacramentos nos mantienen nuestra fe, ya lo dijimos, ¿verdad? Bueno, tenemos más de un año sin tomar Santa Cena, hermanos. Cuando empezamos los cultos por esta vía electrónica, aquí en la iglesia, por motivación mía, fue que tomamos Santa Cena. El sínodo después, digo no porque yo lo hice, ¿verdad? Pero el sínodo a los 2, 3 meses nos mandó un escrito a todas las iglesias que no debíamos participar en Santa Cena virtual. Y está bien, porque uno de los elementos importantes en la Santa Cena, el más importante, es obvio, ¿verdad? El más importante es Dios y que esté Cristo con nosotros, claro que sí. Pero el elemento más importante, esencial en la Santa Cena es la iglesia. Y la iglesia debe estar junta, físicamente junta. Hay textos, ¿verdad?, en donde Pablo se menciona, pero estoy con ustedes en espíritu. Son textos que se sacan del contexto para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, y no es así. Entonces, como fe reformada, nosotros tenemos que esperar hasta que nos reunamos físicamente como iglesia para tener celebración de la Santa Cena. Y aquí es la pregunta que yo también me he hecho y que, bueno, la quiero hacer. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a pensar, ¿qué pasaría si nos alargamos en el confinamiento y nos aventamos muchos años sin reunirnos? De acuerdo a lo que estamos diciendo, no podríamos celebrar la Santa Cena, ni bautismos tampoco, porque esto no es privado. No podemos ir a una casa y que quieran bautizar al niño de una manera privada y va el pastor. No somos padrecitos. Eso lo hace el padrecito ahí en San Juan de Dios, no sé cómo se llama la católica. Aquí no hacemos eso nosotros. Los bautismos, Santa Cena, debe de ser la iglesia presente. Bueno, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre si ya jamás volvemos a tener Santa Cena? Vamos a ser muy extremistas. ¿Qué ocurre? ¿Nos morimos? ¿Nos falta nuestra fe? ¿Perdemos la salvación? No ocurre absolutamente nada de ello. Porque hay que aclarar algo. Sí, los sacramentos son importantes, bautismo y Santa Cena, muy importantes y necesarios para la iglesia. Pero los sacramentos sin la palabra no son absolutamente nada. Si hay un bautismo o una Santa Cena en donde no haya predicación de la palabra que tenga que ver con el tema del pacto de Dios con la iglesia, entonces el bautismo o la Santa Cena pasa a ser un rito social, nada más, un acto social, nada más eso, y no tiene ningún efecto para la iglesia. Entonces, si la iglesia se alarga, ¿verdad?, mucho tiempo, hermano, y yo creo que eso es importante para nosotros y debemos descansar en esto. No somos católicos romanos, hermanos, vuelvo a decirlo, no somos católicos romanos, no tenemos esa doctrina. Muchos estuvimos en la católica romana, yo estuve allí, y a veces esos pensamientos que tenemos, a veces a mí me han tardado en eliminarse para que se vayan de mi mente. ¿Qué es lo que necesitamos? La Biblia, teología cristiana, teología bíblica, para no poner ninguna etiqueta, teología bíblica, leer la Biblia para saber qué es lo que dice el Señor para nuestra vida. Entonces, si no hay sacramentos, no se preocupe, hermano, no se preocupe,
porque tenemos la palabra sí la tenemos, usted la tiene en su casa, la tiene en sus manos, tiene 2, 3 Biblias, gracias a Dios, la puede leer en varias versiones, como usted quiera, y entonces lo que hace efecto, lo que da poder a los sacramentos es la palabra del Señor, la Biblia, y esa sí la tenemos, y esa es un medio de gracia que Dios nos ha dado para nosotros. Entonces vuelvo a repetir, sin palabra los sacramentos no tienen ninguna validez. Debe existir la palabra previa para que el ministro pueda ministrar el sacramento que tenga que hacer. Bueno, entonces estamos viendo, y esto lo quise comentar porque es necesario que lo sepamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro punto de vista como cristianos? ¿Qué es lo que piensa el presbiterio, el consistorio, el sínodo, el pastor? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es el concepto que tenemos, verdad, de los sacramentos? Entonces, no se preocupe usted, no podemos hacer la Santa Cena virtual para finalizar este puntito y seguir al otro. Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 5, está hablando acerca de la iglesia, de la unión de Cristo con la iglesia, de lo importante, de lo santo que debe ser la unión entre Cristo y la iglesia, y pone como analogía o como ejemplo el matrimonio, ¿verdad? Y entonces dice Pablo ahí en este capítulo 5, versículo 20 en adelante, habla y él menciona que el marido debe amar a su esposa, la esposa al esposo, que no debe de haber ningún impedimento para las relaciones sexuales. Yo quiero tocar ese punto. Pablo lo dice y Hebreos lo vuelve a repetir, que el matrimonio sin mancilla es bendito, el hecho sin mancilla es bendito ante los ojos de Dios. Entonces, todo esto, es analogía para hablar acerca de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, cuando un matrimonio, cuando dos esposos, cuando el esposo y la esposa tienen el acto sexual, que es bendito, a través de ese acto sexual los esposos están ratificando sus votos de fidelidad uno al otro que hicieron ante el juez civil y ante la iglesia, ¿verdad? Principalmente ante el juez civil. Entonces, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Sí, la procreación, etcétera, el placer también, pero principalmente es eso. Cuando los esposos, vuelvo a repetirlo, tienen el acto sexual, están ratificando los votos de compromiso que hicieron ante el Señor, ante ellos mismos. Bueno, esta analogía Pablo la toma para hablar también de la relación de Cristo y la iglesia. Cuando la iglesia toma la Santa Cena, está ratificando los votos de compromisos que tiene con el Señor. Los esposos no pueden tener una relación sexual virtualmente, ¿verdad? El esposo está en otro estado, en Chihuahua, y la esposa está en Chiapas, pues vamos a conectarnos y a ver qué hacemos. No, ¿se pueden conectar? Pues sí, no se pueden ver y hacer cosas, lo que usted quiera, pero eso no es un acto sexual de acuerdo a la naturaleza de Dios, no, jamás va a ser, nunca va a ser, jamás. Por eso mismo también esta es una analogía que podemos usar. No podemos transmitir virtualmente. Yo lo hice y pues estuve equivocado y lo acepto, ¿verdad? Pero tenemos que leer para quitarnos esas dudas que hay en nosotros. Bueno, entonces ese es el punto que yo quería mencionar, ¿verdad? Esperémonos hasta que nos reunamos y no corramos prisa por tener la Santa Cena, hermanos. No. Tenemos la palabra, vamos a leer la palabra. Eso es importante. Y aquí también quiero hacer un paréntesis muy rápido. Usted recuerde que el día de hoy es jueves, es ayuno, que ya se anunció en Facebook, lo comentamos, yo mandé muchos mensajes en WhatsApp, en correo, la hermana secretaria. Desde que empezamos la pandemia estamos ayunando. A muchos a lo mejor se les olvidó, no hay problema, o no sabían, vamos a incluirnos a ayunar todos los jueves a las 7 de la noche, hasta que regresemos al templo Getsemaní. Esa es la promesa. Y esto pues es muy necesario para nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos elementos en nuestra vida como cristianos que podemos usar para que nosotros estemos bien fortalecidos. Entonces, hermanos, cuando Jesús pone, ¿verdad? Cuando dispone el pan y el vino para comer y para beber, nos confirma y nos sella su promesa y comunión. Eso es bien importante, hermano. Esto es doctrina bíblica.
Cuando el Señor pone los elementos en la mesa, o cuando en los templos tenemos los elementos, ¿verdad?, del pan y el vino, estamos confirmando el Señor Jesús, Él, no nosotros, ni el pastor, ni nadie, sino el Señor Jesús nos confirma y sella su promesa y comunión. ¿Cuál es este sello y cuál es la promesa? Que seremos participantes con Él en su reino. Que seremos participantes de Jesús en su reino. Eso es lo que hacen los sacramentos, ¿verdad? Sellan esas promesas que ya nos dio Jesús. ¿Son importantes los sacramentos? Sí, son importantes. Más importante es la palabra del Señor. Perdón, se me olvidó del comentario del ayuno. Lo que iba a mencionar es que yo le recomiendo que leamos Isaías capítulo 58, donde el profeta Isaías nos habla acerca del verdadero ayuno. Sí, el que estamos practicando nosotros desde que empezó la pandemia es eliminar alimentos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra salud, de nuestra dieta, en la cena, como usted se acomode. No es a fuerza a las 7 de la noche. Pero lo que estamos haciendo es eso, eliminamos alimentos, oramos al Señor, pedimos, etcétera. Pero Isaías 58 es bien importante y nos habla acerca del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Lea, no lo voy a leer, usted léalo por favor en su casa si lo quiere hacer, claro, ¿verdad? Para que veamos cuál es el verdadero ayuno, cómo tenemos que ayunar. No solamente es que deje de comer y que ponga mi cara de triste porque estoy débil, no, la palabra dice no, lávese la cara cuando ayune, sonría y no muestre que está ayunando. No diga, póngase a ayunar y lea Isaías 58. Bueno, eso no dice la Biblia, yo lo digo. Lea Isaías 58. Bueno, entonces, hermanos, es muy importante que sepamos ser participantes en el reino del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, somos renovados para tener una vida santa, hermanos, y disfrutar de una vida eterna. Por lo tanto, entonces, por el mismo sacramento, el Señor nos llama a recordar su muerte y su pasión. Y en ese tiempo de Semana Santa, pues es el tiempo en que más lo recordamos, ¿verdad? No solamente Semana Santa, lo tenemos que recordar todo el año, todo el tiempo, ¿verdad? Pero en ese tiempo nosotros recordamos su muerte y su pasión. ¿Para qué recordamos su muerte y su pasión? Para avivar nuestros corazones a alabar su nombre hasta que Él venga por segunda vez. También al tomar los elementos de la Santa Cena, porque bueno, el título del mensaje es precisamente la Santa Cena, ¿verdad? Porque estamos hablando de la Santa Cena. Lo que leímos tiene que ver con la Santa Cena. Entonces, también creemos nosotros que cuando participamos de la Santa Cena, estamos haciendo una confesión de fe. Estamos declarando en qué creemos nosotros como cristianos. A través de esta confesión de fe, la Iglesia manifiesta qué clase de doctrina profesan. Si yo creo, voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Si yo creo que al tomar la Santa Cena solamente es para que confiese mis pecados y ya, tengo un concepto católico romano, tengo una doctrina católica romana. ¿Sí? Si yo al tomar la Santa Cena creo que soy parte de la Iglesia y que soy merecedor de los beneficios de Cristo, de su muerte y resurrección, tengo una doctrina bíblica que la podemos llamar reformada, porque los reformados del siglo XVI, donde iniciaron las iglesias bautistas, pentecostales, presbiterianas, de cualquier denominación, empezaron con Martín Lutero y Juan Calvino, y ellos creían esto. Ellos no creían, ¿verdad? Por eso se separaron de la iglesia. No era su intención dividir la iglesia, pero se dividió. Porque no creían, ¿verdad? Que en el pan estaba Jesús físicamente, ni en el vino. No. Ellos no creían eso, ellos pensaban de forma distinta a través de la lectura de la palabra, y nosotros como herederos de esa fe reformada, pues también creemos lo mismo. Usted puede creer lo que usted quiera, hermano, claro, ¿verdad? Usted puede creer lo que usted guste, no estamos obligando a nadie a creer lo que nosotros estamos creyendo, pero debemos saber qué fe estamos manifestando, qué clase de doctrina tenemos nosotros como cristianos. Y entonces también nosotros creemos que los asistentes a la cena deben de ser convertidos al Señor. Claro que sí. Eso es obvio, hermanos.
Y esto, bueno, es mediante un sincero arrepentimiento. Y también los que participan de la cena del Señor también deben ser conocedores del pacto de gracia. Estoy repitiendo lo que estoy diciendo, pero es necesario que lo sepamos, hermanos, que los que participamos de la cena del Señor seamos conocedores del pacto de gracia, del pacto que Dios hizo con Abraham. La iglesia cristiana es una iglesia pactual. El Señor ha hecho un pacto con la iglesia. Es el Señor quien lo ha hecho. Y también es importante que los que participen de la cena del Señor, pues conozcan, ¿verdad?, acerca de la pasión de Cristo, de lo que Él tuvo que vivir toda su vida, su nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección. Es muy necesario. Por eso en la iglesia presbiteriana, bueno, en esta y en otras presbiterianas, ¿verdad?, lo que hacemos nosotros cuando llega una gente nueva, primero entra a una clase de catecúmenos, ¿verdad? ¿Qué es catecúmenos? Pues son los principiantes, en donde hay un maestro, maestra, que les da la clase desde abajo y empiezan a conocer de la iglesia, se bautizan en señal de que ellos son también parte del pueblo del Señor, y ahora sí pueden participar de la cena del Señor, siguiendo estos elementos que hemos mencionado. Debemos tener cuidado, hermanos, con quién estamos participando de la cena del Señor. Es importante, es muy importante. No es cualquier cosa, no es un rito, no es cualquier cosa. Es la cena del Señor Jesucristo. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, que alguien que participe de la cena del Señor es importante también que conozca de la pasión de Cristo. Y bueno, consideremos ahora, para ir terminando, consideremos los sufrimientos de Cristo como un sacramento que obra en nosotros. Y bueno, podemos observar cómo obtenemos un beneficio de los sufrimientos de Cristo. ¿De qué manera podemos beneficiarnos de los sufrimientos del Señor Jesucristo? ¿Nos pueden servir de algo? O sea, no es solamente que veamos la película, ¿verdad?, de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, ¿no?, y que lloremos, y no, o sea, es bonita, a mí me gusta, ¿no?, me gusta verla, pero no es solamente eso, no es solamente que veamos cómo sufrió Cristo y ya, sino de qué forma ese sufrimiento nos puede servir a nosotros como cristianos. Y es importante que nosotros entonces debamos conocer a nosotros mismos y llenarnos, hermanos, llenarnos de terror, de saber y de analizar que nuestros pecados fueron los que crucificaron a Jesús. Y ese es un buen comienzo. Es un buen comienzo cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que no fueron los romanos, decía un pastor muy famoso, que no fueron los romanos quien mató a Cristo, no fueron los sacerdotes del templo, del Sanedrín, quien mató a Cristo, no fue el pueblo quien mató a Cristo, no fueron los clavos, no fue la cruz, la lanza, sino lo que mató a Cristo fueron tus pecados y los míos. Así decía ese pastor, y lo decía muy, muy fuerte y muy bonito, y es la verdad. Quien mató a Cristo fueron mis pecados. Los pecados que la humanidad ha cometido, esos fueron los que mataron a Cristo. Y cuando eso lo vislumbramos y cuando nos conocemos y nos damos cuenta de la clase de personas que fuimos, ¿verdad?, y que el Señor nos sacó del estado en el que estábamos, eso nos ayuda bastante a nosotros para que sea algo beneficioso para nuestra vida y para que realmente entre a nosotros un arrepentimiento sincero, ¿verdad?, y buscar al Señor. Si no llegamos nosotros a este punto de reconocer que nuestros pecados mataron al Señor, entonces los sacrificios de Cristo no nos pueden beneficiar en nada, absolutamente en nada. Estaremos viendo nada más la muerte de Cristo como algo histórico, como mucha gente sabe, ¿verdad?, y habla o ve las películas en ese tiempo, o va a Iztapalapa y llora y se apasiona, ¿verdad?, pero no pasa nada. El verdadero arrepentimiento debe venir a nuestra vida, ¿verdad?, y ver que el Señor Jesús lo que necesita, pues, son vasos limpios para que sean usados. Hay reglas, ¿verdad?,
Hay reglas para que el Espíritu Santo use a las personas en la iglesia, me estoy refiriendo, para que las personas, hombres y mujeres, puedan servir en la iglesia, y la regla es que haya santidad en la vida de las personas, no perfección, pero santidad. Y si no hay santidad, entonces no podemos ser elementos que Dios use para su obra. Así sepamos mucha teología, hablemos muy bonito, bueno, otros, ¿verdad? Porque muchos tartamudeamos y hablamos horrible, pero no es suficiente hablar bonito, pararse bien, tener un buen traje, una buena pluma, y no, eso es externo. Y no nos beneficia absolutamente nada, hermano. Estamos hablando de la Santa Cena, ¿verdad? Y si hablamos de la Santa Cena, debemos saber que debemos ser también vasos limpios para poder participar de la Santa Cena y para poder participar también en lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros estemos orando, estemos ayunando en el sentido amplio de la palabra, lo que habla del ayuno, Isaías 58, los ejemplos de Jesús, ejemplos de Pablo, todos los ejemplos que tengamos en la Biblia, vamos a leerlos acerca del ayuno y la oración, y tenemos que hacer esas prácticas para que nosotros como cristianos entonces seamos vasos que Dios use, ¿verdad? Que sean vasos de buen uso, de un uso honroso, no de un uso malo, ¿verdad? La palabra es lo que dice, que Dios crea ese tipo de vasos, ¿verdad? O hay ese tipo de vasos, vasos para bendición y vasos que no sirven absolutamente para nada. Bueno, tenemos que orar nosotros como iglesia para que el Espíritu Santo suavice nuestros corazones, para meditar en la pasión de Cristo en una forma intensa, ¿verdad? Y en una manera que lleve fruto a nuestra vida. Eso es necesario. No solamente es que pasemos una Semana Santa más y ya, y que digamos, ay, esta Semana Santa fue pues diferente a otra, estuvimos encerrados, y híjole, qué feo. No, sino que independientemente de donde estemos nosotros, en la casa, en el templo, en donde estemos, que sepamos discernir el sufrimiento de Cristo y que este sufrimiento lleve fruto a nuestra vida. Es importante, hermanos, que consideremos que es imposible meditar en los sufrimientos de Cristo por nuestra propia habilidad y poder. Lo vuelvo a decir, por su propia voluntad y poder como ser humano, no vamos a poder nosotros meditar en los sufrimientos de Cristo, no vamos a poder, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos orar. O sea, meditar en lo que Cristo ha hecho en la vida del hombre no es cualquier cosa, hermano. No, es Dios encarnado en una persona, es Dios encarnado en un hombre, sufriendo por los pecados de la humanidad, viniendo a hablar el Evangelio, las buenas nuevas, y eso es meditar en Cristo, en lo que Cristo ha hecho. Y la Semana Santa se presta mucho, ¿verdad?, para nosotros como cristianos, para que meditemos en los sufrimientos del Señor y nos sirvan a nosotros. Pero vuelvo a decir, no es por nuestra misma habilidad que podamos meditar en los sufrimientos de Cristo, no. Tenemos que orar al Señor, y en este tiempo que vamos a estar ayunando, pues nos sirve de mucho, ¿verdad? El ayuno, entre otras cosas, nos sensibiliza la carne. Y cuando estamos ayunando y estamos orando y leyendo la palabra del Señor, hermanos, somos más sensibles. Todos lo hemos practicado el ayuno, o muchos de nosotros, y sabemos que es verdad. Dios nos habla, entendemos al Señor de una forma más interesante, y no estamos nada más castigando nuestro cuerpo al no estar comiendo alimentos. No, somos cristianos. Usted tiene mucho tiempo en la iglesia, hermanos, tiene 10, 15, 20, 30 años, sabemos qué es el ayuno, sabemos qué es la oración, y es importante, ¿verdad?, que todos estos ejercicios espirituales los estemos practicando para nuestra vida, meditando en la pasión de Cristo. Esto es muy necesario. Entonces, hermanos, es muy... bueno, Dios es quien tiene que implantar en nosotros estos sentimientos de pensar en los sufrimientos de Cristo en nuestro corazón. Es decir, Dios pone en nuestro corazón este deseo de meditar en lo que Cristo sufrió. Dios en su soberanía, primero
quiero hablar de la soberanía, no exponerla, sino más mencionarla, pues. Dios en su soberanía pone en nuestra mente, en nuestra alma, el que podamos pensar en los sufrimientos de Cristo. Y eso se llama gracia de Dios. Gracia. Si usted como cristiano ha meditado, no esta vez, ni porque yo le diga ahorita este mensaje, no, sino que usted ya tiene años que ha meditado en los sufrimientos de Cristo y en la Semana Santa en la que estamos, y sabe lo que estoy diciendo, usted ya lo sabía, etcétera, y sabe más, o obviamente que debe saber más. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo, de que Dios ha puesto en su corazón la verdad bíblica, y eso es muy importante. Esto se llama gracia, gracia de Dios. No es su habilidad, hermano, no es su inteligencia lo que le hace meditar en la pasión de Cristo, no, es la gracia de Dios obrando en su vida, en su corazón. Es Dios quien obra en nosotros, es Dios. Sí, el hombre cuando ya es convertido tiene que hacer todo lo posible, leer, orar, etcétera, ¿verdad? Todo. Pero es Dios quien pone en nosotros todos esos pensamientos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios es amor. Claro que es amor. Sí, es amor. Y tenemos que hablar del amor de Dios y de todas las virtudes que Dios tiene. Y cuando nos damos cuenta que es Dios el que pone en nuestro corazón este deseo sincero de amarlo y de meditar en la pasión de Cristo, nos reconocemos como su pueblo. Y eso se llama humildad. Y es necesario, ¿verdad? Decíamos la otra vez que entre más ego exista en la vida de un hombre, es menos la posibilidad de que Dios entre en su vida. Entonces, el saber esas verdades, aceptar esas verdades que pone el Espíritu Santo en nuestra vida, nos permite conocer más al Señor, nos permite ser más cristianos, ser más humildes, ser más personas. Cuando no lo tenemos, actuamos y obramos como si no fuéramos cristianos, hermanos, lamentablemente. Tenemos que meditar en la pasión de Cristo y cómo este sufrimiento nos puede beneficiar a nosotros como seres humanos, como personas. Entonces, meditar, hermanos, en los sufrimientos de Cristo debe cambiar el carácter de la persona. Lo debe cambiar. Debe cambiar este carácter de la persona. Entonces, hermano, meditar en los sufrimientos de Cristo puede traer a la persona un nuevo nacimiento. Es decir, meditar en la pasión de Cristo sí es para la iglesia, pero también puede ser un acto evangelístico. Si usted comparte, ¿verdad?, el evangelio, no lo que yo estoy hablando, no, comparta lo que usted haya estudiado, comparta con gente que no sabe de Cristo, invítelo a que él pueda meditar sobre la pasión de Cristo, invítelo, vea una película, busque una película cristiana, porque la gente es así. Si usted le habla de teología a alguien nuevo, pues no va a entender. Si le dice, mire, te quiero explicar la diferencia en supralapsario e infralapsariano. Fíjate que el ágape de Dios es muy importante, porque el paracleto, o sea, pues, ¿qué estás diciendo? Te va a mandar a volar. Háblale bien, ponte en su nivel. Cuando tú no sabías nada, eras un ignorante en la Biblia, alguien te habló muy bonito y de acuerdo a tu nivel, haz lo mismo. Invítalo a que reflexione en la muerte de Jesucristo, en su pasión. Y puede ser un acto evangelístico, no puede ser. El Señor ha salvado a miles de personas a través de esta pasión de Jesús, que la gente se sienta a meditar, pero es importante que guiemos a las personas, ¿verdad? Es importante, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. No solamente estar ayunando y orando y no hago nada. O estoy pensando mal de mis hermanos y ahí, no, eso no. O sea, si usted está ayunando y pensando mal de la gente y planeando cosas que no deben ser, si es un fraguador de mentira, ya explicamos que era un fraguador, entonces no tiene sentido que ayune, ni ayune, porque pues, mejor coma. O sea, para que se aguante el hambre, coma mejor. Si va a actuar así, si va a andar en contra de Isaías 58, pues mejor no ayune. Entonces es muy necesario, hermano, que nosotros como cristianos estemos viendo esta pasión de Cristo. Viendo, hermano. Entonces es un acto, puede ser un acto evangelístico, porque las personas mediten en la pasión para que tengan el nuevo nacimiento. Entonces es muy importante meditar en los sufrimientos de Cristo. Así que, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? Toma tus pecados y échalos sobre Cristo. Es necesario para hallar paz y seguridad que nuestros pecados
fueran tragados por la crucifixión. Eso es muy necesario para nosotros. Que todos los pecados, como lo dice la carta de Gálatas, el Señor Jesucristo clavó ahí en la cruz, toda el acta de decretos, toda la condenación que había en contra nuestra. Hiciste esto, hiciste aquello, faltaste todo. Y está ahí una lista. Bueno, el Señor Jesús viene en la cruz y clava en la cruz toda esta lista de decretos en nuestra contra. Eso lo dice Gálatas y nos perdona, ¿verdad? Es decir, nuestros pecados son tragados en la crucifixión con Jesucristo, pero Cristo quiere que ya no lo sigamos practicando definitivamente, y por eso tenemos al Espíritu Santo para que Él nos siga ayudando, ¿verdad? Entonces es muy necesario, hermanos, que pongamos nuestro corazón en Cristo, y cuando hacemos esto, cuando ponemos nuestro corazón en Cristo, nos convertimos en enemigos del pecado por causa del amor a Cristo. Si usted ama a Cristo, si yo amo a Cristo, entonces tengo que poner estos pecados que yo tengo, pensamientos, intenciones, en la espalda de Cristo, en la cruz de Cristo, para que haya un efecto en mi vida, ¿verdad? Obviamente. Entonces, los sufrimientos de Cristo deben ser un ejemplo para toda nuestra vida. No solamente para Semana Santa, no, para toda nuestra vida. Y cuando llegamos nosotros entonces a pensar, hermanos, que el Señor Jesucristo trae la salvación a nosotros, trae una recompensa a nosotros, pues podemos seguir meditando todos los días, ¿verdad?, en los sufrimientos del Señor. Y esto entonces, cuando hacemos esta meditación, vamos a ver que vamos a encontrar fortaleza en nuestra vida. Nos vamos a fortalecer. Y en todo momento necesitamos fortaleza, hermanos. En todo momento, no solamente ahorita que estamos en el confinamiento, en todo momento necesitamos fortaleza. Así que los sufrimientos del Señor nos van a consolar cuando luchemos contra toda clase de malas costumbres que pueden haber en nuestra vida. El sufrimiento de Cristo nos puede sacar de ese tipo de situaciones, si es que meditamos correctamente en Él. Entonces, hermano, esa forma de meditar en el sufrimiento de Cristo trae frutos a nuestra vida, ya lo dijimos, ¿verdad? Y las personas que hacen la vida y el nombre de Cristo parte de su propia vida, con toda razón, reciben el nombre de cristianos. Como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que no son de Cristo, pues todavía andan con sus pasiones y con sus deseos en la carne, sencillamente. Así que, hermanos, tenemos necesidad de meditar en la pasión de Cristo. No con muchas palabras, hermanos, o con mucho exhibicionismo. No necesitamos exhibicionismo, de veras. No necesitamos tantas palabras para meditar en la pasión de Cristo. No necesitamos eso. Sino buscando lo que corresponde a nuestra vida, lo que nos conviene a nosotros. No ser exhibicionistas, sino buscar esta pasión de Cristo y buscándola debidamente, ¿verdad?, en nuestra vida. Pedro dice en su carta, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Cristo padeció en la carne, sufrió, fue tentado, sí, pecó, jamás pecó. Bueno, así como Cristo, dice el apóstol Pedro, Él padeció por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Y eso es necesario para nosotros, hermanos. Tener el pensamiento de Cristo no es fácil,
¿Cómo lo conseguimos? Leyendo la palabra del Señor, leyendo, meditando en la palabra. No necesitamos exhibicionismos, no necesitamos muchas palabras, necesitamos meditar en la palabra, meditar en el sufrimiento del Señor, para que esto a nosotros nos beneficie grandemente. Vamos a orar, hermanos, al Señor y pedirle que sea Él quien nos siga ayudando en nuestra vida cristiana. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permite, Señor, pensar en tu palabra, porque hemos visto un poco, Señor, de los sufrimientos que tuvo Jesús en su pasión. Y te damos gracias por ello, Señor, por este ejemplo importante para nosotros. Oramos, Señor, para que nos permitas tomar este sufrimiento de Jesús y que lo podamos usar en nuestra vida de la mejor manera. Siempre, Señor, con la intención de que te agrademos y sobre todo que podamos testificar de ti, Señor, a aquellas personas que no te conocen, para que ellos también puedan meditar en tu palabra, puedan meditar en tus sufrimientos y puedan entregarte a ti su vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, y ponemos en tus manos a la iglesia Getsemaní. Que tú le sigas bendiciendo a todas sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.